Hasta hace poco creía que todo iba bien, hasta que me di cuenta que puede ir mucho mejor. Me di cuenta que era una persona soñadora sin acción. Sabía que era lo que quería, pero me faltaba lo más importante, que era empezar. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de comienza tu sueño aunque no te sientas preparada. Mariana, muchos de nosotros siento que hemos estado en ese punto o estamos en ese punto en el que tenemos un sueño, queremos hacer algo, pero sentimos que no tenemos lo necesario para empezar, ya sea tiempo, dinero o experiencia. Pero ¿tú crees que se puede empezar a trabajar en un sueño sin tener todo lo necesario? Sí, yo te puedo decir de verdad que sí se puede y les voy a explicar un poquito por qué mi respuesta. A ver, yo hace mucho tiempo decidí que quería empezar a invertir en bienes y raíces, pero esta decisión la tomo sin yo tener un trabajo estable, slash ingreso estable. Tenía un ingreso, pero no era muy estable y más que nada era para repartir, dijeran mis amigos. No tenía nada más allá que las ganas de querer hacer eso, literalmente. Solamente tenía las ganas, que pues dicen, no es nada, ¿no? Hasta que de la nada un día me senté y dije, a ver, esto es lo que quiero hacer, que sí tengo para poner en la mesa. ¿Qué recurso tengo? De verdad que sí tengo, porque era de, no tengo dinero, pero es que no sé, no tengo conocimientos, pero es que tampoco conozco a nadie. No tengo, no tengo, no tengo. Y en lugar de decir no tengo, es que sí tengo. Y me di cuenta que tenía tiempo. Mi recurso más grande en ese momento era el tiempo. Ok, tengo mi tiempo. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? Bueno, entonces, empecemos a investigar del tema, empecemos a buscar reglamentos, empecemos a buscar quiénes ya lo hicieron, empecemos a buscar cómo lo hicieron, empecemos a buscar cómo empezaron, por dónde empezaron, empecemos a buscar, empecemos a aprender, empecemos a escuchar, empecemos a verlo allá afuera. Por ahí pueden empezar, porque si de verdad su recurso al principio solamente es tiempo, como a mí me pasó, es un recurso. Si de verdad lo quieren, ese recurso lo tienen que explotar al máximo. Pero Fanny, creo que en general a muchas personas nos cuesta tomar el primer paso y empezar. ¿Por qué crees o qué crees tú que es lo que nos detiene de empezar? Pues creo que Mariana, como bien lo decía, son muchas cosas las que empiezan en ese momento a hacer nuestras barreras. Las principales creo que nos llegan a detener en esos momentos es el miedo, una de ellas, porque siento que cuando estás en ese momento de que ya sabes más o menos qué es lo que quieres, tienes una idea de tu sueño, pero todavía no comienzas a tomar acción, siempre estamos llenos de miedos y de barreras, o sea, de que todo lo que puede salir mal, que qué vamos a perder si no lo logramos, el tiempo que vamos a estar perdiendo, qué van a decir los demás, o sea, como que tenemos muchas barreras internas llenas de miedo que muchas veces es lo que nos frena, o sea, nos para totalmente y no nos permite ni siquiera ver si el siguiente paso está a mi alcance, si puedo iniciarlo, si no puedo iniciarlo, o sea, como que siento que de ahí luego empiezan a surgir muchas excusas o cosas que creemos que necesitamos para poder empezar. Y otra cosa que también muchas veces nos detiene, Mariana, es que eh, sentimos o que nos gustaría tener todo al alcance de nuestra mano para poder empezar. O sea, como que siento que la mayor parte de nosotros es como de, bueno, pero es que no tengo dinero, pero es que ahorita no tengo tiempo, pero es que no tengo conocimientos, es que no sé cómo empezar. Entonces, como que, o sea, si nosotros no somos esas accionadores del primer paso, si nosotros no obligamos a que el primer paso suceda, no, nunca va a llegar nadie a decirte, toma, este es el camino, este es tu sueño, entonces tienes que seguir A, B, C, D, E, y así vas a poder llegar a tu sueño. O sea, nadie va a poder venir y decirte qué es lo que tú tienes que hacer. O sea, eso es algo que nos toca descubrir a cada uno de nosotros. Ni tampoco nadie va a venir y te va a decir, aquí está el tiempo, aquí está el dinero y aquí están los conocimientos y el manual, porque entonces ya no tendría caso, o sea, cualquiera lo podría hacer, ¿sabes? Entonces, siento que a veces eso nos cuesta entender que aunque no tenemos nada, así es justo como la mayor parte de las personas
hemos y han empezado, o sea, todas esas personas que vemos que hoy en día tienen un imperio, Mark Zuckerberg, o sea, todos esos empezaron sin saber hacer absolutamente nada. O sea, empezaron con nada, como tú, como yo, Mariana, con un sueño y con las ganas, y ya. Y poco a poco en el camino se van armando de conocimientos, se van armando de recursos, se van armando de todo lo demás, pero creo que eso sí es de lo principal que nos frena en esos momentos que queremos darle el primer paso. Pero bueno, Mariana, así como esas historias que he contado, ¿cómo fue tu historia cuando quisiste empezar a dar el primer paso? Mira, de verdad es muy gracioso. Creo que viendo hacia atrás, no, sí, de verdad, no sabía qué onda conmigo. Pero a ver, en general, todo parte de una sensación. Es una sensación que hasta que terminé la universidad pude decir, quiero saber qué es esta sensación. Yo tenía la sensación de que mi vida de verdad miren, se los voy a poner con estas palabras, aunque de verdad ya me imagino qué es lo que puedo salir de ahí. Están súper fumadas para algunos, pero así se los voy a poner. Yo tenía la sensación que mi vida estaba destinada a algo grande. Así se los pongo. Yo no sabía qué era, no sabía cómo se veía, no sabía que esas eran las palabras, simplemente era una sensación. Después aprendí que esas eran las palabras para la sensación. Esas eran las palabras correctas para lo que sentía. Bueno, termino la universidad, de verdad empiezo a entender qué es esta sensación y empiezo a seguir caminando, empiezo a seguir explorando para saber hacia dónde iba, hacia dónde no iba, qué significaban esas palabras en mi vida. Y de ahí, pues bueno, empiezo a buscar, ver información. Algo que hice muchísimo fue buscar allá afuera, qué era lo que hacían los demás, qué era lo que los demás recomendaban, etc., etc., etc. Y de ahí fue agarrando ideas, fui tomando, pues más que nada robando ideas de alguien más y las puse como que, o sea, de que, a ver, quiero hacer todo esto. Y lo que yo hacía, que es muy gracioso, las anotaba en papelitos y las pegaba en mi pared para yo poderlas ver. Después las iba organizando, o sea, que todo se viera en orden, que estuviera estructura para saber si valía la pena o no valía la pena estar ahí. Después, poco a poco, el tiempo fue pasando y fui filtrando todas esas ideas hasta que ya pude llegar a una sola, que era empezar a invertir en bienes y raíces comercial, de forma comercial. Y bueno, eso me llevó hasta el día de hoy ya poder decir, wow, o sea, ya empiezo a ver resultados, eso, todos los años en nuestros cumpleaños nos preguntamos qué hemos hecho con nuestras vidas y si ha valido la pena. Y va a sonar raro, pero creo que este es el primer año en el que de verdad, conscientemente puedo decir que ya tengo resultados, que sí ya he hecho algo con mi vida y sí de verdad me gusta hacia dónde voy. Qué interesante lo que mencionas, Mariana, porque siento que me identifico completamente con tu historia, o sea, sobre todo la parte del inicio, o sea, creo que todo viene de ese sentimiento. Y me pasó exactamente igual. Al inicio como que hasta me sentía fuera del lugar, porque yo también tenía esa sensación de que había algo mucho más para mí que me esperaba allá afuera, que en mi vida había algo grande que necesitaba que pasara, por así decirlo, pero yo no entendía qué, no entendía cómo iba a llegar eso, en qué momento iba a suceder. Entonces simplemente tenía la sensación de que mi camino iba a ser diferente, y sí lo fue, y que había algo que yo tenía que hacer para comenzar a dar esos pasos. Y en mi caso, por ejemplo, yo tenía claro cómo quería que se iba a ver mi vida, cómo se iba a ver esa meta, ese lugar de llegada, pero todavía no tenía muy claro cuál iba a ser mi camino. Entonces, poco a poco fui como que definiendo pequeñas cosas que yo sabía que iban a estar en mi camino, como a través de ver historias de alguien más igualmente, iba copiando qué me gustaba, yo sentía que se identificaba conmigo en mi vida, si el primer paso iba a ser, no sé, tener un negocio, o el primer paso iba a ser tener una familia, o estudiar, o irme aquí, o irme allá. Entonces, poco a poco yo fui armando, creo que de forma diferente a lo que tú hiciste, pero también poco a poco yo fui armando lo que sí creía que iba a estar en mi vida, lo que me iba llamando la atención, con lo que yo me iba sintiendo afín. Y una vez que ya tuve un poco claro eso, me faltaba lo más importante, que era empezar. O sea,
Yo ya tenía todo, en la teoría ya estaba, yo ya lo tenía muy montado, tenía muy claro cuál iba a ser mi camino, cuál iba a ser mi meta, pero me costaba mucho dar ese primer paso. Porque en mi caso yo estaba llena de muchos miedos, de historias que yo sola me contaba, de todo lo que podía salir mal, de que había muchas cosas que quizá yo no sabía, no tenía información, no tenía conocimientos, no me sentía lista, no me sentía quizá madura lo suficiente. Y entonces como que yo hacía que todas esas barreras fueran mi impedimento. Yo decía, bueno, en algún momento yo voy a estar lista, en algún momento yo voy a tener tiempo, en algún momento como que todo va a suceder para que esto comience. Y yo veía que el tiempo avanzaba, avanzaba, avanzaba y nunca parecía, o sea, no había nada que cambiara en mí. Entonces yo decía, bueno, es que creo que llegué a esa conclusión de que si yo no obligaba a que ese momento llegara, nada iba a cambiar en mi vida. O sea, realmente no mágicamente me iba a sentir más preparada, no mágicamente me iba a sentir con más conocimientos, no mágicamente me iban a llegar el dinero, el tiempo, no. O sea, me di cuenta que realmente ese momento nunca iba a llegar, que yo tenía que obligar a que sucediera, tenía que hacer un espacio en mi vida para poder empezar a meter mi sueño, empezar a tomar acción. Y así fue. Al inicio, poco a poco, yo me sentía súper perdida, no sabía qué estaba haciendo y poco a poco vas tomando dirección y vas entendiendo qué sí estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, pero lo más importante fue empezar a dar los primeros pasos, empezar a actuar, porque ya de ahí como que empieza ahora sí todo lo bueno, empieza todo lo real y ya es más difícil que te pares. Sí, de verdad es un hecho y algo que me da muchísima risa, Fanny, es que somos personas muy diferentes, porque tú investigaste todo primero, lo pusiste bien todo en la mesa y yo no. Yo me lancé primero, investigué después. Eso es algo que es muy particular de mí. Soy impulsiva, actúo antes de que mi cerebro pueda procesar las cosas y de verdad creo que eso es algo que a mí me ha ayudado en lo personal a seguir avanzando porque siento que el actuar evita que entre el miedo Sí, y el miedo de verdad siento que puede paralizar. totalmente de acuerdo, Mariana. Creo que sí, como bien lo dices, a pesar de que tenemos creo que son dos caras de la moneda de cómo se vive esta situación, porque las dos teníamos un sueño que era grande y lo vivimos de forma diferente, pero ahorita estamos como en un punto muy parecido y es muy interesante saber cómo las dos atacamos las dos cosas y totalmente de acuerdo contigo, para las personas que son igual de analíticas como yo, que primero piensan y después actúan, el miedo es una barrera muy, muy grande, porque piensas en todo lo que puede salir mal y cuando lo tienes ahí, pues evidentemente te paraliza. Y entonces ese es un monstruo que tenemos que enfrentar y que vamos a hablar después. Claro, y es un hecho, y de verdad no te creas, la parte del miedo sí ha jugado un rol muy importante, al menos en mi vida, porque como lo decía antes, yo solamente me enfocaba en lo que no tenía. No tenía dinero, no tenía conocimientos, no tenía contactos, o a lo mejor sí, pero no preguntaba o no decía, y eso es otra cosa. Ujú. No tenía nada, tenía todo en mi contra. Lo único que tenía a mi favor eran las ganas de empezar. Y creo que esas ganas eran más grandes y de verdad ese deseo de propósito era más grande, que fue lo que me empujó a avanzar con todo y el miedo. Porque, Fanny, o sea, te lo juro que pienso otra vez atrás y digo en qué estaba pensando. O sea, ¿quién me creía yo que con el simple hecho de decir solamente tienes tiempo, solamente eso necesitas? No, claro que no. Pero algo que sí es muy importante es empezar. Al final de cuentas, empezar en la dirección incorrecta, pero empezar. Adelante te vas a ir dando cuenta del camino, adelante vas a poder modificar hacia dónde vas, pero empezar es muy importante. Y Fanny, basado en tu historia y en la mía, en lo que nos ha sucedido, si tuviéramos que empezar desde cero, ¿cómo crees que le haría? Pues mira, creo que uno de los primeros pasos, el primer paso sería definir tu sueño. Porque como bien lo decíamos, en ambos casos teníamos ese sentimiento. Sabíamos como que qué era lo que queríamos en nuestra vida, si fuera estabilidad, dinero, amor, reconocimiento. O sea,
todos creo que tenemos ese sentimiento, esa idea de qué es lo que queremos, pero ahora viene la opción de tomarlo, o sea, realmente aterrizarlo. ¿Qué es, qué es eso que se va a ver en tu vida? ¿Qué es eso que tú vas a querer en tu vida? O sea, ya la meta, definirla un poco mejor. Y esa meta tiene que ser basado en lo que tú quieres, se tiene que ser compatible contigo, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que otras personas quieren, nos dejamos influenciar por incluso ídolos, o sea, personas que nosotros vemos y admiramos y queremos, decimos, bueno, si él llegó, pues yo también. Entonces quiero su camino, quiero su meta, quiero todo esto, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, esa meta, ese sueño que tú definas, tú tienes que sentirte identificado con él, porque al final es tuyo, es personal. O sea, cada sueño va a ser diferente y se va a ver de forma diferente para cada uno de nosotros. Entonces necesitamos aprender a entender si ese sueño realmente se identifica con nosotros. Claro, sí, sí, de verdad, es un hecho. Y la parte de definición es clave, es muy importante. Honestamente, yo diría que por aquí tenemos que empezar. Es una sensación, no sé si todos la tenemos o la mayoría, pero esa sensación, empezar a ponerle palabras y creo que después de ese paso, yo diría que el siguiente es definir tu camino, hacia dónde quieres ir, hacia dónde te ves. Algo que hacemos mucho al principio, Fanny, es que la emoción nos puede jugar de dos lados. Del lado del miedo, de decir, wow, esto es muy grande, no creo poder hacerlo. Y del lado bueno, de decir, claro que lo puedo hacer. Nombre, facilísimo. Ujú. Pero de los dos lados debemos de tener cuidado. Uno es el miedo, porque ¿quién te dice que no lo puedes hacer? ¿Quién te dice que es suficientemente grande para ti? Nadie te lo puede decir y si te lo dicen, de verdad no los escuches. Al que le tienes que hacer caso es a ti mismo. Si tú crees que puedes con eso, claro que puedes con eso. Debes de tener cuidado con la historia que te compras, con las verdades que te dices, porque sí, de verdad, tú puedes hacer esas verdades o esas cosas que escuchas, a las que le haces caso, tu realidad. Y eso es algo muy importante. Otra cosa, muchas veces algo, lo que a mí me sucedió al principio es que yo agarraba historias o agarraba ideas de otros. No necesariamente todos esos caminos, no necesariamente todas esas opciones son para ti. Por eso es Ujú. importante definir hacia dónde quieres ir. Claro, y siento que sobre todo, como dices, cuando estás empezando, como que tú quieres que alguien te diga para dónde ir, qué acción tomar, qué camino tomar. Y entonces por eso es muy fácil dejarnos guiar por otras personas que vemos que ya lo lograron, que ya están del otro lado. Y entonces decimos, bueno, o sea, necesito empezar por algo, voy a empezar por lo que la otra persona me diga o por lo que yo veo que puede funcionar o no. Y sí se basa un poco en eso, pero siempre tratando de aterrizarlo hacia lo que tú quieres, tratando de basarlo en lo que ya tienes al día de hoy, o sea, qué realmente se ve más real en tu vida y para ti. Y el otro paso que va de la mano es decidir por dónde quieres empezar, porque si ya sabes cuál es tu meta, ya sabes cuál es el camino que quieres seguir, hay muchas cosas que es lo que te falta por recorrer, o sea, realmente no tienes nada, estás empezando de cero y va a haber muchas opciones para poder empezar. Entonces tú tienes que decidir cuáles va a ser mi primera opción o mis primeras dos o tres acciones con las que tengo que ir empezando para construir todo este camino que tengo por delante. Y entonces, ya que tienes que tener muy en mente esas pequeñas acciones para que después vayas viendo cómo vas a empezar a ejecutarlas. Otra cosa, Fanny, que hablaba un poquito de esto antes, es que muchas veces creemos que lo que queremos o tenemos enfrente es muy grande y nos da miedo, nos puede paralizar. Y el siguiente paso es enfrentar tus miedos. Es empezar a caminar, empezar a hacerlo con todo y con miedo, porque el miedo jamás se va a ir, el miedo siempre va a estar de la mano a ti y si tú dejas que te detenga, no vas a poder hacer nada, no vas a poder llegar a ningún lado. Por eso tenemos que caminar con todo y miedo. Claro, yo tenía miedo de empezar porque pues los pocos recursos que tenía los iba todos dando o enfocando hacia un lugar. Y Claro. si las cosas salían mal, y si esto, y si el otro, y si aquello, y hay muchos escenarios que pueden suceder. Y algo que, como bien decías, Mariana, en ese momento, o sea, tienes todos los miedos del mundo y que como en mi caso, que soy una persona muy analítica,
completamente me frenaban. O sea, de verdad era algo que en el momento en el que a mí me empezaban a llegar todos esos miedos de que va a salir mal, pero si le apuestas todo esto, que, pero si pierdes tiempo en esto. Y entonces en ese momento como que se me empezaban a ocurrir todas las mil razones por las que no debía de empezar, pero tienes realmente que superar todos estos miedos y lo que a mí me ayudó muchísimo a enfrentarlos fue decir, a ver, ¿realmente quieres o no quieres este sueño? ¿Quieres hacerlo realidad o no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pensar en el peor escenario en mi caso y o sea, realmente enfrentarme a eso. A ver, si todo sale mal, ¿qué va a suceder? Bueno, pues voy a perder esto, esto, el otro, el otro. A ver, ¿realmente sería tan malo? ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con las ganas de haber intentado tu sueño o vivir ese peor escenario? Y en mi caso yo me daba cuenta que realmente eran muchas más mis ganas de querer empezar mi sueño, de querer hacerlo realidad, intentarlo por lo menos, aun si fallaba, y que eso que iba a perder o mi peor escenario no iba a ser tan malo como si me quedaba con las ganas de no haber empezado jamás. Y eso fue lo que me ayudó un poco más a enfrentar todos esos miedos, a entender que a pesar de, era lo correcto el empezar. Claro, y hay muchísimas personas que pueden pasar o pueden estar justo en este momento, pero sí es importante decidir qué quieres. ¿De verdad lo quieres? O sea, si de verdad lo quieres, no te queda de otra más que intentar. Claro. Y el siguiente paso también es externar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, básicamente cuál va a ser tu siguiente movimiento. Si tú comentas o les dices a los demás, al mundo, qué es lo que quieres, por ejemplo, estoy buscando una casa o estoy buscando un terreno o quiero comprar una computadora, entonces vas a, tú haciendo que las oportunidades se acerquen a ti y que tú las puedas encontrar, que tú las puedas tomar. Porque algo que nosotros decimos en muchas ocasiones es, las oportunidades realmente están allá afuera. Todo el tiempo están. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de verlos, no somos capaces de encontrar esas oportunidades que están allá afuera porque no las estamos buscando tampoco. Pero en el momento en el que tú activamente les dices, oye, a tus círculos cercanos, si en algún momento llegas a ver, no sé, un terreno, avísame. O si en algún momento tú llegas a saber de cierto curso o de cierta cosa, avísame. Y entonces vas haciendo que el mundo también se vaya moviendo alrededor de ti y que como que en conjunto todo se te va a ir dando para que suceda. Entonces por eso es tan importante externar qué es eso que tú quieres. Claro. Y sobre todo, Fanny, porque creo que también es importante el escucharlo cuando lo dices. Cuando tú te escuchas que le estás diciendo a alguien lo que quieres, es como de, o sea, como que cada vez va entrando más en tu cerebro, va entrando más en tu cerebro y dices, claro, pero voy bien, pero es que esto, pero es que el otro, y tú solito te echas porras, dices, claro que sí. Así que en lo personal esto es algo que yo hago y sí de verdad da resultados. El decirle a la otra persona, a ver, ¿qué es lo que quiero? Quiero gastar menos. Ok, entonces, ¿en qué estoy gastando? ¿En qué es de lo que más estoy gastando y cómo puedo disminuirlo? Entonces, ahora las personas que tengo alrededor de mí, oye, fíjate que yo estoy buscando esto, o oye, fíjate que yo estoy buscando un lugar en donde puedo gastar menos en despensa, o oye, fíjate que estoy buscando, no sé, un lugar en donde la gasolina me salga más barata. Así que el decirles a las otras personas me sirve muchísimo para poder acercarlo a mí. Y el siguiente paso es muy importante y es, te vas a sentir perdido. Es normal que te vas a sentir perdido. Al principio, se los puedo apostar que yo me siento más perdida de lo que me siento en el camino correcto. Y uno de mis mejores amigos, de mis grandes amigos, alguna vez me dijo que los misiles, el 90% del tiempo, van fuera de ruta, pero el 10% del tiempo van en el camino correcto. Y de todas formas llegan al destino al que tenían que llegar desde el inicio. Entonces, creo que no está mal estar fuera de curso. Lo que sí es importante es darte cuenta de si vas muy mal, tienes que regresar al camino correcto.
Y si vas del otro, o sea, te fuiste derecho y sigues siguiéndote mal, regresar al camino correcto para poder llegar sí o sí. Y como bien lo mencionas, justo el siguiente paso es redireccionarte, porque como bien lo dices, al inicio, sobre todo en los primeros días, las primeras semanas cuando estaban empezando, tienes ese sentimiento de que no sabes ni lo que estás haciendo, sientes que es como absurdo lo que estás haciendo, que no tiene sentido, que no va a ir hacia ningún lado. Y hasta cierto punto es normal, porque estás construyendo sobre la nada. O sea, cuando son esos primeros pasos, es como poner esos primeros ladrillos sobre nada y no sabes en qué se va a convertir, si en una casa, en un castillo, en qué. Y al inicio se siente sin sentido. Y como no tienes ese conocimiento, no tienes esa experiencia y tampoco sabes si ese camino te va a llevar hacia donde quieres, es normal sentirse perdidos, es normal sentirse como que lo que estás haciendo quizá es ilógico, pero lo importante es no pararse, no rendirse, continuar. Y como decías, poco a poco ir reconociendo, me está trayendo los frutos que yo quiero esto que estoy haciendo. Si sí, perfecto, continúa. Si no, entonces ir cambiando lugar. Bueno, ahora voy a intentar esta otra cosa. Bueno, yo creía que al inicio era investigar y quizá no, quizá lo primero es preguntar. Bueno, yo creía que lo primero era comprar y no, quizá lo primero que necesito es meterme a aprender tal cosa. Entonces, poco a poco, eso sí es muy personal y es mucho de prueba y error, ir entendiendo qué va funcionando, qué no va funcionando, tener mucha paciencia contigo y que, como dices, o sea, durante todo el camino, incluso ahora, seguimos a veces sintiéndonos igual, que estamos perdidas, que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero ahora tiene mucho más sentido porque vemos hacia atrás y ya tenemos construido algo. Fue como al inicio de este podcast, justamente. Los primeros capítulos no sabemos ni qué estábamos haciendo, no teníamos ni la menor idea de cómo se tenía que hacer, de todo lo que conllevaba el trabajo y sentíamos que estábamos nada más perdiendo el tiempo. Pero ahora que vemos hacia atrás, vemos que tenemos algo construido y que ha tenido muchísimo sentido y que ha valido muchísimo la pena, pero el secreto fue no detenernos. Claro, es un hecho y creo que todos empezamos por algún lado, sea bueno o sea malo, todos empezamos por algún lado. Y si es algo que tú quieres mejorar, es algo que quieres literalmente seguir desarrollando, pues sigue, solamente la práctica hacia el maestro. Y si 1000 veces te equivocas, a la 1001, chance te va a salir bien. No veamos los malos escenarios como errores, no veamos los malos escenarios como el fin de todo, sino más bien como un aprendizaje. Porque al final de cuentas estamos hablando de nuestras vidas, estamos hablando de lo que queremos, estamos hablando de nuestros sueños. Y creo que sí es muy importante darle la importancia y hasta cierto punto no ser tan duros con nosotros mismos. Pero Fanny, no sé, creo que las personas que nos pueden estar escuchando, pues a lo mejor hasta cierto punto tienen la idea de que llevamos ya muchos años en nuestro camino, que llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto, que le dedicamos 24 horas, 7 Ujú. días a la semana. No sé tú, pero yo siento que de verdad me siento en el camino correcto desde hace un año, unos meses. Sí. Y viendo un poquito hacia atrás, no sé, Fanny, ¿qué le dirías? Para empezar, ¿tú te sientes igual que yo? Sí, totalmente, Mariano. O sea, creo que no es mucho tiempo el que llevamos en este camino. Como bien lo dices, quizá año, año y medio máximo. Y realmente creo que no es tanto el tiempo que llevas, sino que conforme empiezas a entrar en este camino de acción, empiezas a llevarte por caminos que de verdad tú no lo creías. Algo que yo podría quizá decirme a mí yo de hace año y medio sería que no deje que el miedo la detenga, que realmente es entendible, todos esos miedos que la paralizan son entendibles, pero que eso no van a ser más grandes que lo que puede lograr si se atreve a empezar. Realmente es muchísimo más lo que se puede ganar que lo que se puede perder. Y esos miedos, muchos se van a hacer realidad, muchos no, y no son tan malos. Realmente se va a poder salir adelante. Entonces vale muchísimo la pena intentarlo, que no necesitas saber todo, porque en ese momento
algo de lo que más me detenía era el sentimiento de decir, es que no estoy lista. Pero realmente ese sentimiento jamás lo terminas de afrontar. Hoy en día tampoco me siento lista, pero aquí estoy en este camino. Y es algo con lo que aprendes a vivir, o sea, empezar a ver las cosas como curiosidad, o sea, decir, no tienes que estar, no tienes que ir con la firmeza y con la certeza de que sabes qué es lo que estás haciendo, de que sabes que todo te va a salir bien, al contrario, con la curiosidad de a ver qué pasa si lo logro, igual y sí, igual y no, a ver qué aprendo. Ese cambio de enfoque de no querer ir con todas las cartas sobre la mesa, de no querer ir con todas la información que necesitas, sino ir con ese sentimiento de descubrimiento, de a ver qué descubro, a ver qué pasa, a ver cómo se da todo, hasta cierto punto dejar que todo vaya tomando las cosas en su lugar, pero tú ir tomando el mando, o sea, tú ir descubriendo, tú ir tomando esa dirección, hacer que todo se mueva, es lo que te va a llevar hacia donde tú quieres. Claro, y sí, justo eso, honestamente creo que, mira, en lo personal creo que lo que yo le diría a mi yo de hace un año, 2 años es, no te preocupes, te puedo decir que en el futuro vas a estar donde vas a estar. Te equivocas, te tienes que equivocar, porque solamente así vamos a poder llegar a donde hemos llegado. Solamente, por favor, no te rindas, no te detengas, sigue caminando. Si sientes que estás perdida, no importa, regresa, toma unos pasos para atrás, pero por favor, no te detengas. Creo que literalmente es lo que le diría. Y claro, al final de cuentas, creo que todo lo que viví me ha llevado o me ha traído a donde estoy hoy y no me arrepiento para nada de los errores, de los fallos, para nada, para nada. Pero, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que muchos de nosotros nos pueden estar diciendo, bueno, ¿por qué me voy a tomar la molestia de empezar por este camino, de empezar a cambiar lo que estoy haciendo, de hacer cosas que nunca había hecho, quizá de enfrentarme a situaciones incómodas, a cambiar mi rutina, a cambiar mi forma de vivir? Yo les diría que parte de lo que van a ganar, si es que deciden empezar este camino, es una plena satisfacción, un sentimiento de satisfacción, un sentimiento de orgullo de ti misma, porque hay muchas cosas a las que te vas enfrentando en ese camino y cada uno de esos pasos, de esos pequeños logros, van haciendo que tú te sientas sumamente orgullosa de ti, porque a pesar de que no eras la experta, de que no eras la que sabía todo, la que tenía todo, lo estás haciendo. Y el simple hecho de dar el primer paso ya es orgullo para ti. También son esos momentos que te hacen sentir realmente vivo, que ahora sí estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces te llena de un sentimiento de plenitud que realmente no creo que pueda ser posible lograrlo de otra forma. Y también que no quieran empezar con todo hecho, vean, como dijo Mariana, desde su posición, desde su presente, qué con lo que tienen pueden empezar. ¿Qué es eso que tienen con lo que pueden empezar? Miles de personas que han logrado cosas importantes han empezado con nada, al igual que nosotros, y han llegado muy lejos. Entonces, si todas esas personas pudieron, empezando de la nada, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué tú no? Yo también les quiero decir algo. Muchas veces es retador, muchas veces decimos, no hay nadie alrededor de mí que lo está haciendo. Muchas veces nos preguntamos si de verdad ese es nuestro camino, si estamos siendo demasiadamente soñadores, si de verdad nos estamos volviendo locos. Y les quiero decir que qué mejor que estar loco, qué mejor hacer algo que no ha hecho nadie. Si de verdad tienes un sueño y estás seguro que estás destinado a la grandeza, como lo decía al inicio, hazlo, trabaja para eso, inténtalo, porque es peor quedarte sentado y decir, me conformé con lo que me tocó. Pero también tengo una pregunta antes de irnos. ¿Cuál es ese recurso que hoy tienes y que puedes empezar a invertir para ese sueño que quieres? Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.